si estás embarazada, vas a ser madre o tienes un bebé pequeño y además eres ratón de biblioteca, este capítulo es para ti. Hoy revisaremos los 10 libros imperdibles si vas a ser mamá. Hola, ¿cómo están? Yo aquí estoy en realidad súper cansada. Primero por dos cosas. Primero que todo quería pedirles mil disculpas porque mis hijas están de vacaciones, entonces no he tenido tiempo para grabar el podcast como me hubiese gustado. La verdad es que es muy difícil encontrar algún momento en el que pueda estar en paz y en silencio para grabar el podcast, porque además son largos, entonces no me ha dado el tiempo. Porque, bueno, ustedes saben, una tiene 2 y la otra tiene casi 5, entonces realmente no ha sido fácil encontrar el momento. Y en segundo lugar, porque me equivoqué cuando grabé la primera vez. Ya había terminado de grabar el capítulo y me di cuenta que había grabado con el micrófono equivocado. Así que fue terrible, tuve que borrarlo todo. Bueno, pero en fin. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar los 10 libros que en mi experiencia han sido maravillosos y que me encantaría que ustedes se pudieran leer. Que son libros que, el día de hoy realmente vamos a hablar de libros que son para bebés que tienen menos de 2 años. O que podríamos leer para que nos sirvan para después igual, pero en general vamos a hablar de libros para niños menores de 2 años, niños bebés, cuando estamos embarazadas. Después vamos a hablar en otro capítulo de otros libros que nos van a servir para niños más grandes. Y quiero partir de inmediato entonces con nuestro capítulo y comentarles nuestro primer libro que se llama... No sé cómo hacer el redoble de tambores. No funcionó, parece. Pero nuestro primer libro es Bésame Mucho, de Carlos González. Es un increíble Carlos González. No sé si todos lo han escuchado, pero es un pediatra español súper, ultra, mega, hiper reconocido y que nos habla sobre todo es muy conocido en lactancia y en crianza. Este libro es el primero de una seguidilla de libros que también lo tienen en una recopilación que se llama Comer, Amar, Mamar, que tiene los mejores 3 libros, los más vendidos, sus best sellers, de sus libros. Entonces, este es el primero que se llama Bésame Mucho y es un libro que habla sobre todo de crianza. Desmitifica muchas cosas que se creen que muchos papás hacen sobre cómo deben criar a los hijos y que están muy, digamos, alejadas del instinto, del sentido común, del respeto hacia el ser humano. Porque estamos llenos de cosas sobre cómo debemos criar, qué tenemos que obedecer, qué tenemos que estar peleando, que tenemos que enseñarles que sean obedientes, que nos hagan caso en todo, que nos escuchen. Entonces en este libro hay se desmitifican muchas cosas sobre, por ejemplo, el colecho, desde el punto de vista sobre todo, que es re interesante. Carlos González es un autor muy fresco, muy entretenido de leer, súper divertido, y hace toda una revisión desde el punto de vista de cosas filosóficas a veces, citas de autores. Es muy, muy interesante, muy culto también. Y también una revisión científica. Entonces, por ejemplo, el colecho desde el punto de vista científico, cómo nos ha servido desde el punto de vista de la humanidad, de la supervivencia y por qué nuestros niños están casi que codificados genéticamente para dormir con alguien al lado. Y por qué es importante entonces respetar sus sueños, su necesidad de dormir apegado al cuerpo, su necesidad de seguirnos para todos lados, etc. Entonces hay muchos temas de crianza que se relatan en el libro, lo tengo justamente acá. Entonces también se habla mucho, por ejemplo, de por qué siempre quieren los brazos, también... porque se despiertan antes, en el colecho, como les decía, el complejo del padre de Edipo, que quiere decir de cómo realmente no tenemos que competir por el amor, digamos, en la pareja con nuestro hijo, que nuestro hijo, muchas cosas lindas que hablan en el libro, por ejemplo, nuestro hijo es sociable, nuestro hijo es comprensivo, y al final un montón de cosas muy lindas sobre por qué realmente nuestros hijos son amables, los podemos amar, los podemos adorar, podemos estar felices junto a ellos. Eso con respecto al primer libro, Bésame Mucho, es un imperdible, realmente me cambió la perspectiva sobre criar, me dio mucha confianza y empoderamiento, así que se los recomiendo muchísimo.
El segundo libro también es del mismo autor, Carlos González, se llama Un regalo para toda la vida. Y en este libro hablamos de lactancia materna. Todo lo que necesitan saber de lactancia materna está en ese libro, no desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista científico. Cómo se produce la leche, problemas de hipogalactia, cómo disminuir eso. Se habla sobre el destete, se habla sobre, por ejemplo, los temas más recurrentes, lactancia y tabaco, lactancia y marihuana, lactancia y alcohol, lactancia y medicamentos, lactancia y operaciones, lactancia, etc. Entonces hay un montón de cosas súper interesantes, súper científicas, súper desde lo básico que nos sirve desde el punto de vista de nosotros las mamás, sobre cómo, por ejemplo, qué es lo que tenemos que saber para prepararnos para la lactancia, qué no nos debe doler, cómo debe ser la succión, revisar. De verdad es que es una Biblia de la lactancia. Increíble. Ese es nuestro segundo libro, Un regalo para toda la vida, de Carlos González. El tercer libro se llama Mi niño no me come, también del mismo autor, Carlos González. Está en su trilogía Comer, Amar, Mamar, una guía de crianza natural de Carlos González. Y en este libro se habla de la alimentación complementaria. En general hace un recuento de las preguntas muy interesantes que le han hecho mamás a lo largo de su consulta o también en la revista Ser Padres porque colabora en ella, y habla de por ejemplo, preguntas más comunes de las mamás. Mi hijo no me come, pero come tanto. Entonces, al final es como una reflexión más que haga esto, porque Carlos González es así. No te dice lo que tú tienes que hacer, sino que te hace reflexionar sobre lo lógico, sobre volver al sentido común. Entonces, también te deja muy tranquila, muy empoderada sobre cuánto tiene que comer, si lo tienes que dejar comer, que no hay que obligarlo, que no hay que manipularlo para que coma, que hay que dejar que su cuerpo confiar, digamos, darle un voto de confianza al cuerpo de nuestro hijo de que sí es capaz de saber cuánto come. Que muchas veces nuestras preocupaciones están en nuestra cabeza y toda esta cosa cultural que nos obliga a ser súper mamás, que nuestro hijo en cualquier momento puede morir. Entonces también nos enseña, por ejemplo, cuáles son las cosas, los alertas que nos hacen, digamos, estar atentas en el caso de que haya realmente una situación en que tengamos que ir al doctor o estar en la emergencia. También en el libro hablan de la alimentación complementaria, de la importancia de dejar que nuestro bebé experimente con la comida y que se pueda autorregular. Y eso con respecto a Mi niño no me come es súper recomendable para cuando tenemos miedo y comenzamos la alimentación complementaria, también para las preguntas más comunes. Por ejemplo, mi hijo comió mucho hasta el año y después del año empezó a comer nada y me preocupó mucho y no está comiendo y todas esas cosas. Las respuestas están en ese libro. Nuestro cuarto libro se llama Dormir sin lágrimas, de Rosa Jové. Es un libro que, más que un método, se trata de entender un poco el proceso biológico del ciclo de sueño de nuestro hijo y cómo es el sueño en cada etapa de su crecimiento. Entonces, este libro desmitifica un poco el método Stibel, que es enseñarle a nuestro hijo a dormir. De hecho, todas las cosas, es súper interesante este libro y esta reflexión con respecto a otro libro que vamos a ver más adelante, de la importancia de no enseñarle a nuestro hijo nada de lo que nosotros creemos que es básico enseñarle. No enseñarle a caminar, no enseñarle a dormir, no enseñarle a comer, porque esas cosas realmente no necesita aprenderlas. Esas cosas se van aprendiendo o se van madurando, es un proceso madurativo normal. Entonces, este libro habla de la importancia de entender los procesos madurativos del cerebro y eso en su implicancia en el sueño. Es más que nada para que aprendamos a saber todos los temas sobre cuánto duermen, cómo duermen, no sé por qué su sueño es liviano, etc. ¿Ya? Eso con respecto al libro Dormir sin lágrimas es como la némesis del libro Duérmete niño de Stibel, pero es la némesis desde el punto de vista saludable. El otro es una mentira del porte de un buque no demostrada por nadie. En cambio, Dormir sin lágrimas tiene toda esta base científica súper importante sobre el desarrollo cerebral. Nuestro quinto libro es un libro maravilloso que tocó mi corazón profundamente. Se llama Tu hijo, tu espejo, de Marta Alicia Chávez. Ella creo que es mexicana, es terapeuta y es un libro realmente, realmente maravilloso. Es un libro lleno de amor, de cariño, de paz, de entendimiento, de espiritualidad, de energía pacífica. Este libro nos enseña
o nos muestra más bien cómo nuestros hijos son un reflejo de nosotros mismos, de cómo nuestros hijos muchas veces con sus comportamientos que no nos gustan o su forma de ser, su forma de comportarse, su forma de vincularse con algunas personas, demuestra un poco o reflejan más bien algo que nosotros no estamos conscientes del todo. Entonces, en tu hijo, tu espejo nos muestra que realmente nuestro hijo muchas veces es nuestro espejo en la vida, de que sus comportamientos reflejan algo nuestro, algo del entorno o algo que tenemos que aprender. También hace reflexiones súper lindas sobre la espiritualidad y cómo apoyarnos en lo espiritual para situaciones límites en los que tenemos miedo que les pase algo a nuestros hijos. Es un libro realmente hermoso, un libro para aprender, está lleno de ejemplos también de cómo poder entender un poco qué es lo que le pasa a nuestro hijo y cómo podemos liberarlo de muchas veces de nuestras cargas personales para que pueda ser él mismo y no ser reflejo de lo que nosotros le estamos dando. Es un libro realmente que se los recomiendo, es precioso, es precioso. Es para mirarnos a nosotros mismos y cómo esto se refleja en la crianza. Así que Tu hijo, tu espejo, de Marta Alicia Chávez. Nuestro sexto libro se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Habla un poco de lo que hablé la semana pasada el capítulo anterior en el podcast, que es sobre cómo es el parto y el puerperio desde el punto de vista emocional. Su autora, Laura Gutman, es una argentina terapeuta que desarrolló un método que se llama la biografía humana, en el que hace una recopilación de todas las cosas de las que nos recordamos de nuestra biografía personal y cómo eso nos afecta, sobre todo en la infancia, en el futuro, en desenvolvernos con nuestros hijos, con nuestra vida, nuestra relación de pareja. Laura Gutman es una autora que va siempre al callo. Ella es muy directa, dice las cosas sin medios tonos, las dice con profunda convicción y es muy enfática. Y no es un libro tan sencillo es un libro muy sencillo de leer, pero también tiene muchas verdades. Y muchos de los libros de Laura Gutman son libros que realmente a muchas personas las llenan un poco de culpa porque tiene estas como declaraciones que son súper fuertes, como por ejemplo que los niños no necesitan en cuerpo y alma al 100%, los bebés sobre todo, perdón. Y muchas veces nosotros no queremos estar como al 100% en cuerpo y alma porque tenemos que limpiar, porque entonces ella habla de la tribu, de la importancia de que nos cuiden en un sentido bien utópico, pero lo importante es concientizar un poco la información que trae Laura Gutman en su libro, porque finalmente este libro habla de cómo nos encontramos con nuestra propia sombra, con nuestros defectos, con nuestros miedos, con nuestra historia, cuando nos convertimos en madre. Entonces, concientizar todo esto y las necesidades del recién nacido y nuestras necesidades como puérpera es súper crucial para desenvolvernos de forma más real y más consciente en la maternidad y de forma más saludable para ambos, mamá-bebé. El séptimo libro se llama El bebé es un mamífero, de Michel Oden. Michel Oden es un caballero canoso, increíble, ser humano maravilloso, que yo tuve la suerte de conocer en varias de sus charlas en Chile. Realmente es un ser humano muy pacífico, muy calmado, muy lindo y su mensaje se transmite muy bien en este libro, que es, está escrito para las mamás, pero no es algo técnico, sino más bien es como una historia que cuenta en cómo sería el mundo perfecto si respetáramos la creencia de que el bebé es un mamífero. En el principio hablan por ejemplo, de un panel de expertos y cómo ellos relatan la importancia de la primera vinculación, los primeros momentos, de la oxitocina natural, de desconectar el neocórtex para dar paso a lo instintivo, a las estructuras arcaicas del cerebro, para generar el parto, la importancia de eso para la vinculación posterior, los primeros 100 minutos de vida del bebé, desde el punto de vista de la biología, el microbioma, la flora intestinal, etc. Es un libro que está lleno de información, pero que es muy fácil de leer. Está lleno de información real, pero también lo escribe desde un punto de vista utópico de cómo sería el mundo ideal
si pudiéramos hacer que este mundo fuera un lugar mejor. Lo maravilloso de esto es que, como dice Michel Odent, si queremos hacer un mundo de paz, tenemos que partir por un nacimiento de paz. Algo así. Es lo que postula siempre, y la verdad es que es importantísimo el momento en cómo, sobre todo ahora desde las neurociencias, que se sabe que los primeros minutos de vida son cruciales para el posterior desarrollo del ser humano en su forma de vincularse con el entorno y con el ser humano. De hecho, hacemos un mundo de paz cuando le entregamos un parto lleno de amor y lleno de paz a nuestros niños, porque en ellos se empiezan a configurar todas estas conexiones de oxitocina, de amor, versus lo que pasa en una situación de estrés en que los bebés parten su vida con las primeras conexiones neuronales que son desde el estrés, desde el cortisol. Entonces, estas primeras conexiones que se solidifican con el tiempo de la oxitocina, realmente lo que hacen es que configuran a un ser humano. Su configuración de fábrica es desde el amor, desde el entendimiento, desde no el daño al otro, no el daño al entorno, y así como podemos salvar el mundo. Es un libro precioso, maravilloso y sobre todo muy recomendable para las embarazadas, para que tengan un parto ideal y lleno de amor, y que así también todos los procesos posteriores se desencadenen de la mejor forma posible: puerperio, lactancia, etc. Nuestro octavo libro se llama La crianza feliz, de Rosa Jove, nuevamente esta querida autora, que es psicóloga, me parece que también es española. Y Rosa, en este libro, hace como una recopilación de los puntos más importantes de la crianza. Si ustedes necesitan un vademecum de la crianza, este es la crianza feliz. Habla de todos los temas: del parto, de la lactancia, del puerperio, de la tribu, de la alimentación complementaria, del control de esfínter, ¿qué más? Del movimiento en libertad, de todo. En ese libro se habla de todo, es un vademecum. Es un libro pequeño, fácil de leer, que tiene resumen, es súper didáctico, la verdad es que es muy, muy didáctico. Me gusta muchísimo y no profundiza en todos los temas, pero sí es la información suficiente que uno necesita para, si quiere después profundizar en otros temas. Ella también, creo que al final del libro hace como una sugerencia, una recopilación de cosas que ustedes pueden leer. Eso, es el vademecum de la crianza respetuosa, crianza feliz, de Rosa Jove. Nuestro noveno libro se llama Moverse en libertad, de Amy Pickler. Realmente no es un libro en sí mismo, creo que es un documento, pueden descargarlos desde internet, o también creo que está el libro, puedes comprarlo. Y en Moverse en libertad realmente son las conclusiones que saca Amy Pickler, que hoy en día está súper en boga porque se ocupa mucho en terapia ocupacional, el tema del desarrollo motor autónomo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos dejar que nuestros niños aprendan sus habilidades motoras de forma autónoma y en libertad. Muchas personas tenemos la creencia al principio de que tenemos que enseñar a nuestros hijos a sentarse, a caminar, etcétera, ¿ya? Sentarse y caminar es como lo básico. Pero en este libro se habla todo lo contrario, y eso nació desde una investigación de Amy Pickler en su instituto Loxic, que básicamente, no sé si lo estoy diciendo bien, pues me corrigen. Vamos a publicar de todas formas la información correcta, pero en este instituto, que finalmente es como un orfanato, niños que no tienen padres ni madre, y esto es lo importante, se concluyó que los niños, a pesar de no tener vinculaciones afectivas profundas con un cuidador principal, sí tenían mejor desarrollo posterior, mucha más autoestima, mejor desarrollo en el futuro, cuando ellos eran capaces de desarrollar de forma hacer un desarrollo psicomotor de forma autónoma, es decir, que se dejara a ellos mismos aprender a hacer todo
solos en libertad. Y esto es tan simple como dejar que tu hijo, por ejemplo, desde los 3 meses los pongas boca arriba y aprenda, no sé, a tocar el entorno con sus patitas, se apropie de su cuerpo, el siguiente movimiento sea girar, después romper la gravedad con las manos, tirar hacia arriba, también, por ejemplo, el giro que después lleva a la sedestación, que es sentarse por sí solo, después de sentarse gatear, hay muchos pasos entre medio, pero lo importante es que uno pueda dar la correcta estimulación, que es la libertad de que ellos puedan hacerlo por sí mismos. Y esto tiene un sinfín de beneficios, como por ejemplo que hay una mejor percepción del cuerpo y una mejor percepción del entorno, porque han tenido la madurez de ir integrando un poco los aspectos desde su punto de vista personal y desde su propia capacidad. La verdad es que desde mi punto de vista yo he visto diferencias significativas entre niños que tú les enseñas a caminar y niños que han sido criados con este método de movimiento en libertad o desarrollo motor autónomo. Por ejemplo, mis 2 hijas, son niñas que son súper tranquilas. En general uno ve este tipo de diferencias cuando los niños están, por ejemplo, salen al parque. Tú sales al parque y notas al tiro la diferencia entre un niño que no se le ha enseñado a caminar, que es mucho más cauto, cuidadoso, que si cae con las 2 manos, que en general tiene menos caídas, y en ese sentido yo lo recomiendo mucho, no solamente porque está de moda, sino porque es como decir hambre para hoy, pan para mañana, porque a pesar de que tienes que tener más paciencia, se demora mucho más meses en lograr los objetivos de desarrollo motor. Sí son hitos motores que están logrados de forma mucho más satisfactoria, mucho más completa. Estos son niños que generalmente tienen tendencia a ser súper cuidadosos con el entorno, no se pegan, entonces es una tranquilidad porque después tú no tienes que andar detrás de tus hijos. De hecho, no te va a doler la espalda porque jamás lo vas a enseñar a caminar, no tienes que andar detrás de él, no tienes que perseguirlo, porque son niños mucho más conscientes, mucho más seguros de sí mismos, mucho más cuidadosos con el entorno. Si se van a encaramar un árbol, lo hacen con sumo cuidado, lo hacen de forma consciente. Si van a subirse un resbalín, a mí me ha pasado, o sea, ver niños que realmente la forma en que corren cuando les enseñas a caminar es que se van a caer, andan a toda velocidad, no tienen ningún cuidado, sobre todo si han usado andador, y esto todo desde un punto de vista súper consciente. Hay que ser súper consciente de cómo funciona el desarrollo cerebral y cómo se van integrando todas estos aprendizajes al cerebro. Entonces se configura una forma de relacionarse con el entorno y con las cosas muy distinta. Yo en ese sentido les recomiendo un documental que se llama La vida secreta de los bebés, que está en Netflix. Y ahí habla de cómo se interiorizan los aprendizajes en el cerebro del ser humano desde pequeñitos. Y, perdón, este fue un impasse. Y porque se me bloqueó el computador, no sé por qué. Ya, y nuestro siguiente libro y último libro se llama El concepto del continuum, de Jean Lidloff. No sé si está bien pronunciado ese apellido, pero se los voy a escribir igual de todas formas en este listado. Es un libro muy hermoso y a mí me gusta mucho desde el punto de vista de la crianza en brazos. Ella, cuenta una historia de sus propias vivencias, de conocer una tribu en Amazonía, y descubrió, para su impacto personal, que allí los niños no lloraban. Entonces hace como cuenta la historia de cómo estos niños son criados, qué se les enseña, y todo desde el punto de vista del amor desde el nacimiento, desde el respeto profundo al contacto, desde el profundo respeto a los niños y en este concepto de la continuidad, de la exterogestación. O sea, nuestros bebés son gestados con amor desde el vientre y después se les provee de un ambiente amoroso, contenido, en brazos todo el tiempo, y eso genera esto mismo que le hablamos antes en El bebé es un mamífero, un aprendizaje cerebral que parte desde la oxitocina, de la paz, del amor, etc. Es un libro súper lindo, muy recomendable, sobre todo para entender el tema de la crianza en brazos. Es la importancia sobre todo del contacto. Yo le doy mucho a ese concepto, porque es muy importante para nosotros comunicarlo desde el punto de vista del porteo, desde el punto de vista de la crianza en brazos, y también porque es más fácil. Nosotros
tenemos una maternidad mucho más fácil cuando criamos en brazos, porque nosotros podemos seguir haciendo nuestras cosas y nuestro hijo tiene sus necesidades de contacto, que es la más importante, satisfecha. Yo voy a recalcar mucho eso, muchos creen que la necesidad vital de un ser humano es la alimentación en la lactancia, y no es así. Realmente podemos ver diferencias contundentes. Niños que han sido criados, por ejemplo, claro, hay unas diferencias desde el punto de vista de la alimentación. Obviamente la capacidad como de la inteligencia puede no ser la misma si tú provees de lactancia materna que si tú provees, si todo tu hijo ha tomado de fórmula. No quiere decir que no va a ser inteligente, sino que a lo mejor no puede desarrollar todas sus potencialidades cerebrales así como full, como si pudiera ser, no sé, un genio. Yo siempre digo eso porque yo tomé relleno desde el principio, porque se usaba antes, yo tengo 31 años ya, y antes era así como estaba su full de moda hacer esas cosas, relleno y cesárea. Entonces yo siempre le digo a mi mamá, a lo mejor si yo soy inteligente ahora, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera tomado teta? Pero no es que alguien vaya a ser más inteligente, sino que, o sea, que realmente se sabe por estudios científicos que los niños, que hay una brecha mucho menor cuando de clases sociales, por ejemplo, cuando hay lactancia materna, que cuando no, ¿ya? Porque obviamente la lactancia materna está mucho más, provee de mucho más cosas necesarias, aminoácidos, grasas, al cerebro del ser humano, que realmente lo necesita porque es el alimento perfecto. Entonces, en fin, no quiere decir que uno no vaya a ser más inteligente, sino que lo que comenté antes, digamos, la brecha de diferencia se acorta, y pues probablemente puede estar más... tener más beneficio a nivel intelectual, por ejemplo, si te has tomado lactancia materna. Ahora no es que no vaya a ser inteligente, porque algunas personas se sienten con esos temas. Yo para nada, yo soy criada de relleno y yo me considero muy inteligente. Pero probablemente si yo me resiento de algunas cosas, por ejemplo, tengo problemas intestinales, colon irritable y todas esas cosas que sí las relaciono con eso, y con haber nacido por cesárea. Bueno, eso con respecto al concepto del continuum. Y la alimentación. Me fui para otro tema, nada que ver, súper dispersa, pero el tema es que la importancia del contacto. Sí se sabe, por ejemplo, que no afecta desde el punto de vista del sano desarrollo y crecimiento si tomas relleno o si tomas lactancia. Ya sí, desde el punto de vista de la enfermedad se sabe que uno tiene mucho más patologías, que está más proclive a colon irritable, un montón de esas cosas. De hecho, yo soy un ejemplo claro de eso. Soy mucho más enfermiza, sufro mucho de colon irritable. Pero uno puede crecer sano, feliz y tener una vida. A diferencia de la necesidad de contacto, piel con piel, amor y apego. No se trata solamente de tratar bien a tu bebé, porque tú puedes tratar bien a tu bebé, pero puedes no tener contacto con el contacto físico. No es lo mismo. Se sabe, hay una investigación que se llama el experimento de Harlow, que es con un monito. Y el monito es un monito huérfano. Y le dan 2 mamás, una mamá de mono de felpa y una mamá mono de alambre, pero con leche. Entonces lo que hace el monito finalmente es ir a correr a alimentarse a la mamá de metal, pero pasa todo el tiempo con la mamá de felpa. La necesidad de contacto es mucho más vital que la necesidad de alimentación. Un niño, y eso se sabe, está comprobado, digamos, hay muchísimas investigaciones que hablan de los daños psicológicos en niños que no han sido tratados con amor o que no han sido tratados con contacto constante. Entonces, yo siempre hago como sutileza, siempre le digo a todo el mundo que hay una diferencia importante en el apego. No solamente que tú puedes tener apego seguro, vincularte bien con las personas, pero en eso también hay un rango y un abanico súper importante de diferencias. Cuando has sido tocado, besado, te han dicho que te aman, no solamente porque te pueden decir que te aman, pero si no te toca, el contacto, el piel con piel es una cosa muy, muy vital para el ser humano. No solamente para el ser humano, sino para la animalidad. Uno ve animales que todo el tiempo se están tocando, porque es el contacto. El tocar es vital para el ser humano. No basta solamente con tener un bebé y quererlo. Hay que tener un bebé y hay que tenerlo en brazos. Hay que tenerlo en brazos, hay que acariciarlo, hay que tocarlo, hay que besarlo. Muy, muy, muy importante. Muchas veces, no solamente algunas veces, la necesidad vital de contacto, de alimentación emocional, va por la piel.
va por hacer piel con piel de repente con nuestro bebé, bañarnos con nuestro bebé, tenerlo en brazos, acariciarlo, etc. Eso con respecto al concepto del continuum. También un poco habla de cómo podemos reparar esto cuando no ha ocurrido, ¿ya? Cuando no ha ocurrido el contacto, no le hemos brindado esta necesidad vital a nuestros bebés, a nuestros niños, ¿ya? Y con eso sería todo, eso sería el último libro. Sí les dejo un bonus track que se llama Hijos y Padres Felices de Alberto Soler y Concepción Royer. Alberto Soler es un psicólogo que yo sigo en redes sociales, es maravilloso y creo que su libro, aunque yo no lo he leído, ha tenido una excelente recepción, se ha vendido muchísimo y las personas están muy contentas porque es un libro que les va a servir mucho. Yo espero leerlo pronto, me encantaría resumirlo. Yo tengo muchas ganas de resumir libros, pero eso toma más tiempo y soy mamá, entonces voy a tratar de resumir al menos uno al mes. Y así que espero algún día resumir este libro de Alberto Soler, que lo admiro mucho, para que ustedes después puedan decidir si lo compran o no. Y con eso, bueno, eso sería todo por hoy. Entonces, bueno, les quería agradecer de nuevo por escuchar hasta el final, pero sobre todo me encantaría poder pedirles que nos dejaran algún comentario, alguna reseña en iTunes, también que nos sigan por Spotify. Nosotros estamos en Spotify, en YouTube, en nuestro canal www.youtube.com/c/criemos, ese es nuestro canal, Criemos. Y también estamos en iTunes, en podcast, en el podcast Criemos. Es súper importante que nos dejen una reseña para poder seguir creciendo, que nos compartan, para que podamos seguir compartiendo y brindándoles información valiosa para la maternidad. Entonces los dejamos invitadísimos a que nos sigan en nuestras redes sociales, www.facebook.com/podcastcriemos, es el de nuestro podcast, y en nuestro auspiciador, que es Criemos, www.criemos.cl, venta de portabebés ergonómicos y accesorios de crianza. Muchas gracias entonces por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo. Les mando un beso grande. Ya saben, sigan, coméntenos sobre todo si quieren que tratemos algún tema en especial. Sobre todo, yo tengo muchas invitadas pendientes, pero espero concretar la que se viene pronto. Es una entrevista a un doctor para que nos preparemos para el invierno. Cuándo ir a atender a la fiebre, cómo tratar la fiebre de forma respetuosa, cómo atender a ciertos síntomas, cuándo ir y no ir a las urgencias y mucho más. Se viene nuestra entrevista entonces con el doctor. Los dejo invitados para nuestro próximo capítulo. Un beso grande. ¡Mua! Nos vemos. ¡Chao!